Malvendieron mi PC, fruto de años de ahorro, para sostener la vida ostentosa de mi hermana, los saqué de mi vida, y solté la bomba que derribó su máscara perfecta. Mi nombre es Lucas y la semana pasada cumplí 19 años. No hubo fiesta, ni pastel, ni nada especial. Fue un día más en una casa donde, desde hace años, me han tratado como si fuera el cajero automático personal de la familia y su sirviente no remunerado. Pero este cumpleaños fue diferente, marcó un antes y un después. Esa mañana, lo primero que vi al despertar fue un mensaje de Hervé, mi padre. No decía feliz cumpleaños ni algo parecido. No, el texto decía: vendí tu PC gamer. Sofía necesita un teléfono nuevo. Sé agradecido de que todavía te alimentamos. Me quedé mirando la pantalla del móvil sin reaccionar. No podía creerlo. Ese ordenador no había sido un capricho impulsivo, era un proyecto personal en el que había trabajado durante casi 2 años. Empecé a montarlo cuando tenía 17, comprando una caja y una placa base básicas, y poco a poco fui mejorándolo cada vez que podía permitírmelo, una tarjeta gráfica por aquí, más memoria RAM por allá, un procesador mejor cuando conseguí un buen bono en el trabajo. No era solo para jugar, lo usaba para todo: trabajos de la universidad, modelado 3D para mis clases de ingeniería, transmisiones en línea para ganar algo extra y, claro, para relajarme jugando después de pasarme el día ayudando en casa con todo lo que mi familia no quería hacer. Tenía unas especificaciones increíbles: una RTX 3080, 16 GB de RAM DDR4, un Ryzen 7 y un sistema de refrigeración líquida que perfeccioné durante semanas. Había investigado cada componente antes de comprarlo, ahorrando para cada mejora, e instalando todo yo mismo con tutoriales hasta altas horas de la noche. Ese PC era más que un ordenador, era la prueba de que podía construir algo impresionante con mis propias manos y mi propio dinero. Y ahora, desaparecido de un día para otro. 10 minutos después, otro mensaje. Además, pagarás la matrícula de Sofie, $6,000 para el viernes. Sofie tiene 17 años y siempre ha sido la hija dorada. Nunca ha tenido que trabajar, limpiar su cuarto, lavar su ropa ni prepararse el almuerzo. Ese, entre tantas otras cosas, siempre ha sido mi trabajo. Y aquí está lo que nadie dice cuando escucha historias como esta: yo no era solo el cajero de la familia, era todo. Cocinero, limpiador, chofer, soporte técnico, tutor, recadero, asistente personal, y ahora también su fondo universitario. Sabine, mi madre, trabaja a medio tiempo en una clínica dental archivando documentos y programando citas. Siempre vuelve diciendo que está demasiado cansada para hacer tareas domésticas, que le duele la espalda de estar sentada todo el día. Es curioso, porque a mí también me duele la espalda, pero de cargar cajas y trabajar en turnos físicos en un almacén, y aún así debo llegar a casa y cocinar para todos. Hervé tiene un puesto intermedio en una planta de manufactura como supervisor de control de calidad. Llega casi siempre antes de las 6 de la tarde, pero actúa como si dirigiera una multinacional, exigiendo que la cena esté lista, la ropa preparada para el día siguiente y silencio absoluto mientras ve las noticias. Así que, desde los 14 años, el que cocina soy yo. El que hace las compras también, porque tú sabes mejor lo que necesitamos si ya estás afuera. El que lava la ropa, porque tú lo haces más rápido y mejor. Y cada fin de semana, desde hace 2 años, soy el que lleva a Sofía a sus prácticas de baile, tutorías, casas de amigas, al centro comercial, donde fuera. Todo porque Sabine no quiere lidiar con el tráfico y Hervé trabaja mucho toda la semana. Yo lo hacía porque pensaba que eso era lo que la familia hacía, ayudarse. Creí que si colaboraba lo suficiente, si demostraba mi valor, quizá algún día lo apreciarían en vez de tratarme como un empleado sin sueldo. Trabajo desde que tuve la edad legal para hacerlo. Empecé en un supermercado embolsando compras y recogiendo carritos, por salario mínimo. Luego conseguí un puesto en un almacén que pagaba mejor, $17 la hora. Turnos nocturnos, fines de semana, lo que hubiera. Operaba montacargas, organizaba inventarios, cargaba camiones. Con esfuerzo, pero trabajo honesto. Cada dólar libre lo destinaba a 2 cosas: la construcción de mi PC y una cuenta de ahorros secreta que abrí a los 16. No por algún plan maestro en ese momento, sino porque entendí pronto que tener dinero propio significaba no tener que pedir permiso para lo básico. Ese día, cuando respondí con un simple no, la contestación de Hervé fue inmediata: entonces vete, estás cortado. Algo en mí cambió en ese instante. No fue rabia, sino una calma fría. Ellos no sabían que llevaba meses planeando mi salida. No porque quisiera irme, sino porque entendí que, por mucho que hiciera, nunca sería suficiente. Siempre habría otro gasto que cubrir, otra tarea que asumir, otro sacrificio por el bien de la familia. Mis padres creen que me conocen: el callado Lucas, el que no causa problemas, el que acepta todo, cocina, limpia y no se queja. Piensan que, mientras me den techo y comida, les debo la vida entera. Lo que no sabían es que llevaba año y medio documentando cada abuso, cada vez que Hervé me pedía dinero prestado y nunca lo devolvía, cada compra que Sabine me hacía pagar con la excusa de la familia se ayuda,
cada vez que cambiaban mis horarios de trabajo porque Sofía tenía algún evento. Guardaba pruebas de cuando se atribuían logros o gastos que yo había cubierto, como cuando Hervé dijo en su trabajo que él me había regalado el PC, o cuando Sabine presumió con Claire de pagar las clases de preparación para el SAT de Sofía, sin mencionar que los $800 salieron de mi cuenta. Tenía todo por escrito, con fechas, fotos, capturas de pantalla y hasta grabaciones de reuniones familiares donde me asignaban nuevas obligaciones. Pero lo que realmente los dejaría sin palabras era que, 6 meses atrás, había solicitado mi emancipación legal, y ni siquiera se habían enterado. El proceso fue sencillo, ya prácticamente me mantenía solo. Presenté extractos bancarios con ingresos estables, mi historial laboral, pruebas de que pagaba mi seguro de coche, la gasolina, mi ropa, e incluso que cubría parte de las facturas cuando Sabine decía que este mes faltaba un poco. La jueza, una mujer mayor que parecía haber visto casos así muchas veces, revisó todo, me hizo unas preguntas sobre mis planes y mi situación, y concluyó: este chico ya es un adulto en todo, menos en el papel. Hagámoslo oficial. En 3 meses, de principio a fin, la emancipación fue aprobada. Demostrar que podía mantenerme por mí mismo, que tenía un plan sólido para mi educación y vivienda, y que la emancipación era lo mejor para mí no fue complicado. Llevaba prácticamente viviendo de forma independiente desde los 16 años. El certificado ya estaba guardado en mi mochila, dentro de una carpeta de cartón junto con toda la documentación que ellos desconocían, cartas de becas que confirmaban una cobertura total, y no solo parcial, como creían, estados de cuenta de mi banco privado con mucho más dinero del que imaginaban y un registro detallado de todos los préstamos que me habían pedido a lo largo de los años. Así que, cuando Hervé me dijo que me largara, simplemente lo hice. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Recogí mis pocas pertenencias, la mayoría de mis cosas ya las habían tomado o redistribuido, con el tiempo, algo de ropa, unos libros y artículos personales. Lo realmente importante llevaba meses guardado, bien protegido en casa de Benoit o en un trastero que había alquilado 3 meses antes. Restablecí mi teléfono de fábrica y lo dejé en un cajón de la cocina. Cambié todas mis contraseñas, correo electrónico, redes sociales, cuentas bancarias, incluso transferí el título de mi coche a un apartado postal que había abierto semanas atrás. Pero en la mesa de la cocina dejé algo que sabía que haría la mañana siguiente muy interesante. Esa noche me quedé en casa de mi amigo Benoit. Sus padres siempre habían sido amables conmigo, sabían que mi situación familiar no era la mejor, aunque no conocieran cada detalle. Tenían una habitación libre en el sótano que, con el tiempo, se había convertido en mi segundo hogar. Sabine, su madre, siempre dejaba un plato para mí en la mesa cuando cenaba allí, y su padre me había dicho en más de una ocasión que podía quedarme el tiempo que necesitara. Creo que siempre intuyeron que algo no iba bien, me habían visto llegar agotado después de pasar el fin de semana entero haciendo las tareas que les correspondían a otros, o sin tiempo libre porque tenía que cubrir la falta de organización de mi familia. Durante años, yo había hecho el papel de padre para Sofía mientras mis verdaderos padres simplemente no lo hacían. Aquella primera noche dormí poco, pero no por tristeza. Sentía un alivio inmenso. Ya no tendría que andar con cuidado para no molestar a nadie, ni fingir que todo estaba bien. Se acababa ser el cajero automático y el sirviente de la casa, aunque no podía dejar de pensar en esa carpeta que había dejado. No contenía solo los papeles de mi emancipación, era un resumen completo de la realidad financiera familiar desde mi punto de vista. Incluía copias de estados bancarios que mostraban que había ahorrado casi $12.000, cartas de la beca confirmando que tenía matrícula completa y una asignación para gastos, y recibos de todas las compras grandes que había hecho con mi propio dinero, incluyendo el PC que vendieron y más de $3.000 en alimentos y artículos domésticos del último año. Pero la parte más contundente era el registro detallado, cada fecha y situación en la que se me había exigido contribuir económicamente a una emergencia familiar, cada vez que tomaron algo mío sin permiso, cada promesa incumplida, cada hora que dediqué a labores domésticas que debimos compartir. Como aquella vez que pasé mis vacaciones de primavera limpiando a fondo la casa porque Sabine había invitado a su club de lectura y no podía encargarse, fregué baños, ordené armarios, lavé ventanas y pinté la habitación de invitados para que no se viera vieja. O cuando dediqué un sábado libre a llevar a Sofía a una feria universitaria a 3 horas de distancia porque Hervé tenía que trabajar y luego supe que estaba jugando al golf con sus amigos. También incluí las decenas de tardes y noches en que la ayudé con matemáticas y ciencias porque mis padres no querían encargarse, pero sí esperaban que mantuviera buenas notas para sus propias solicitudes de beca. Y las incontables mañanas de fin de semana en las que preparé el desayuno para todos antes de ir a trabajar, para luego regresar y encontrar los platos sucios en el fregadero con el comentario: pensamos que tú los harías, se te da mejor. Quería que lo vieran todo, que comprendieran cuánto habían dependido de alguien a quien trataban como a un adolescente sin recursos, cuando en realidad yo sostenía el funcionamiento de la casa mientras construía mi propio futuro. La venta del ordenador fue solo la gota que colmó el vaso,
pero esa carpeta dejaba claro que se trataba de un patrón de años tratándome como propiedad, no como familia. A las 8 de la mañana, Benoit me despertó con un café y una sonrisa extraña. Tío, tu teléfono no ha dejado de sonar, me dijo. ¿Mi teléfono? Ah, claro, el viejo, el que dejé allí, respondí. Por lo visto, habían descubierto mi código de acceso. Y casualmente, era el cumpleaños de Sophie. Me habían estado llamando y escribiendo durante toda la noche. ¿Encontraron la carpeta?, pregunté. Oh, sí, Claire me dijo que la hallaron temprano, contestó. Según Claire, Sophie montó tal escándalo que despertó a medio vecindario. Revisó la casa entera buscándome, gritando que había arruinado todo y que había destruido a la familia. Tiró cosas, cerró puertas de golpe, un drama adolescente elevado al máximo. Sabine rompió a llorar, y Hervé empezó a hacer llamadas. Pero el verdadero caos comenzó cuando Sabine se sentó a leer la carpeta. Siempre habían creído que apenas sobrevivía, que dependía de ellos más de lo que ellos dependían de mí. Asumían que la beca era mínima, que mi empleo era de salario bajo y que debía agradecerles tener un techo y el privilegio de trabajar en la casa. Aquellos papeles les demostraban lo equivocados que estaban. Mi trabajo en el almacén pagaba $17 por hora más horas extra los fines de semana y bonificaciones por asistencia perfecta. La beca cubría todo, y además, incluía una ayuda para vivir, y mis ahorros podían financiar 2 años completos de estudios con margen. Y el golpe final, el desglose mostraba que, en los últimos 2 años, yo había financiado su estilo de vida con casi $8.000. Durante años, el dinero en mi familia parecía fluir en una sola dirección, de mí hacia ellos. Préstamos que jamás fueron devueltos, compras de alimentos y artículos para el hogar cuando andaban un poco justos, reparaciones del coche familiar que yo pagaba porque Hervé prometía que luego se haría cargo, pero ese luego nunca llegaba. La situación explotó cuando Claire, la hermana de Benoit, comentó que Sophie había estado llorando en el pasillo antes de la primera clase, diciendo a cualquiera que quisiera escuchar que su hermano me había abandonado y que ahora no podría ir a la universidad porque yo tenía que ayudarla a pagarla. Hizo que sonara como si existiera un contrato donde yo me comprometía a financiar su educación, cuando en realidad simplemente me habían convertido en el cajero automático de la familia. Y lo más indignante, Sabine y Hervé ya tenían fondos universitarios para ambos. Lo que pasaba es que preferían gastar mi dinero en otra cosa, quizás un coche nuevo para él, o esa renovación de cocina que mi madre no dejaba de mencionar, o simplemente guardarlo como colchón mientras seguían usando mis ingresos. Lo irónico es que yo estaba dispuesto a colaborar con los gastos de Sophie si me lo pedían con respeto, si me incluían en la planificación familiar y si me trataban como un miembro de la familia y no como a un empleado. Pero exigir $6.000 antes del viernes, después de vender mis cosas sin permiso y tratándome como a un sirviente durante años, eso jamás iba a suceder. A mediodía, Hervé empezó a llamar a mi escuela para intentar acceder a mi información de ayuda financiera. Alegó que estaba preocupado por mi bienestar y que debía verificar a dónde iba mi dinero porque había irregularidades en las finanzas familiares. La oficina le dejó claro que no tenía ningún derecho legal. Yo llevaba 6 meses emancipado. No satisfecho, intentó llamarme al trabajo diciendo que había una emergencia familiar y que necesitaba hablar conmigo de inmediato. Mi supervisora, que ya estaba al tanto de mis problemas familiares, me llamó a casa de Benoit para avisarme. ¿Tu padre suena desesperado? ¿Está todo bien? Está desesperado porque su cajero automático acaba de irse, le respondí. Si vuelve a llamar, dile que ya no trabajo aquí. No era cierto, pero yo ya había solicitado un cambio de turno y de sede, y él no necesitaba saberlo. La semana siguiente, empecé a recibir noticias desde mi ciudad a través de Claire y otros amigos que aún hablaban con Sophie. Resulta que Hervé había ido al colegio privado de ella, diciendo que todo era un malentendido familiar y que la matrícula se pagaría pronto, que solo necesitaban un poco de tiempo por unos problemas bancarios. Pero la escuela ya conocía ese cuento, demasiados padres prometiendo pagos que nunca llegaban y esperando que los dejaran seguir. Le dieron un ultimátum: pagar antes del siguiente viernes o Sophie sería dada de baja. Mientras tanto, Sabine llamó a todos los familiares, contando que yo había robado dinero de la familia y que había abandonado mis responsabilidades. Decía que yo llevaba años escondiendo dinero, que me había lavado el cerebro contra ellos y que era un egoísta ingrato después de todo lo que habían hecho por mí. Pero lo que no esperaba era que yo ya había contactado con algunos de esos familiares. Mi prima Delpine, que siempre había sido cercana conmigo, recibió la llamada de Sabine, pero también había leído un correo mío unos días antes, con una explicación sencilla y algunas capturas de pantalla de conversaciones, junto con fotos de recibos que mostraban quién pagaba realmente las cosas en casa. Delpine la enfrentó. Déjame entenderlo bien, vendiste su computadora sin permiso, le exigiste pagar la matrícula de Sophie, lo echaste cuando dijo que no, y ahora te sorprende que se haya ido. Además, ¿no fue él quien compró la mayoría de tus alimentos el mes pasado? Sabine perdió los estribos y empezó a gritar que Delpine no entendía la situación y que yo manipulaba a todos con mentiras. Pero mi prima, que tiene un máster en contabilidad y sabe reconocer manipulación financiera,
no se dejó engañar. Lo mejor fue cuando Gervé intentó poner una denuncia contra mí, diciendo que me había llevado fondos familiares. El oficial revisó mis papeles de emancipación, los extractos de mi cuenta, que mostraban que todo venía de mi trabajo, y los registros que probaban que yo aportaba más dinero del que recibía. Se rió en su cara: no puedes robarte tu propio dinero. Pero Gervé no se rindió. Llamó a casas de empeño intentando localizar mi PC, que había vendido por $400, cuando yo había invertido $2.200 en piezas a lo largo de 2 años. Cuando encontró la tienda, querían $800 para vendérsela de nuevo. Me llamó a casa de Benoit, seguramente consiguió el número porque Sofía acosaba a mis amigos en redes, y me exigió aceptar el PC y quedar en paz. Le respondí que me enviara un cheque por los $2.200 originales, más compensación por la pérdida de mis datos, configuraciones y programas, y un extra por el daño emocional. Me colgó. Pude haberlo dejado ahí. Ya estaban pagando las consecuencias. Sofía tendría que pasar a una escuela pública. Sabine y Gervé discutían constantemente, pero entonces Sofía empezó a buscar a mis amigos para que me hicieran sentir culpable. Lloraba diciendo que su futuro estaba arruinado y que la familia debía permanecer unida pase lo que pase. Publicó en Facebook un texto larguísimo donde me pintaba como un hermano sin corazón que los había dejado en la ruina, como si yo hubiera vaciado sus cuentas. Incluso llamó a mi jefe en el almacén con el mismo truco de la de emergencia familiar, y cuando no funcionó, comenzó a inventar rumores en su escuela, que siempre había sido rico, que fingía tener problemas económicos, que probablemente consumía drogas o me juntaba con malas compañías. Fue entonces cuando decidí contraatacar en serio. Yo llevaba meses guardando pruebas, pero solo había mostrado una parte. Tenía capturas de mensajes donde Gervé me llamaba inútil y aseguraba que no sería nada sin su apoyo. Grabaciones de cenas familiares en las que hablaban de mis ingresos y de cómo gastar mi dinero, como si yo no estuviera presente. Fotos de mi habitación después de que la registraran buscando pruebas de que escondía efectivo. Y lo más importante, evidencia de todo el trabajo no remunerado que hacía para ellos. Tickets de compras con mi firma, fotos de las comidas que preparaba, registros de los fines de semana que pasaba limpiando o trabajando en el jardín mientras Sofía salía con amigos. Cada vez que la llevaba a algún lugar, la ayudaba con sus tareas o la cubría cuando cometía un error. Todo documentado. Con eso armé un paquete y lo envié a personas clave, los padres del novio de Sofía, que habían pagado parte de sus estudios, amigos de la familia a los que Sabine pedía préstamos, y algunos parientes que habían escuchado su versión. Sin comentarios, sin explicación, solo pruebas. La reacción fue inmediata. Sofía había pasado de ser vista como la víctima a convertirse en el centro de un pequeño escándalo. Todo comenzó cuando los padres de su novio retiraron el apoyo económico que le daban, y además, le hicieron preguntas muy directas sobre por qué jamás había mencionado que su hermano llevaba años siendo quien sostenía a la familia. No fue lo único. Algunos amigos cercanos dejaron de contestar las llamadas de Sabine, y mi tío Laurent, hermano de Gervé, que estaba considerando prestarle dinero a mis padres, llamó directamente a mi padre para decirle lo que pensaba de unos padres que expulsaban a su hijo por negarse a pagar la matrícula de su hermana. Ese muchacho ha trabajado como un condenado durante años y tú vendes su computadora. ¿Estás fuera de tus cabales? Fue lo que escuché después, a través de terceros. La situación empeoró cuando la historia empezó a circular por la escuela de Sofía. Las instituciones privadas son como aldeas pequeñas, llenas de rumores y con padres que hablan entre sí. Cuando se supo que la familia que decía no poder pagar la matrícula había estado viviendo gracias al sueldo de su hijo adolescente, mientras la hija nunca había trabajado, la imagen de Sofía se desplomó. Dejó de ser la pobre chica abandonada por su despiadado hermano para convertirse en la princesa mimada, cuya familia había abusado económicamente del otro hijo. Han pasado 6 meses desde aquello. Sofía terminó en una escuela pública, que para sorpresa mía es bastante buena. Incluso me enteré de que tuvo que buscar un trabajo de medio tiempo para volver a ahorrar para la universidad. Irónico, considerando que empezó en el mismo supermercado donde yo comencé embolsando compras y lidiando con clientes difíciles. No puedo negar que me hizo sonreír. Sabine y Gervé siguen juntos, pero discuten mucho más. Parece que, cuando no puedes usar a tu hijo como parche financiero ni como asistente doméstico no remunerado, tienes que enfrentarte de lleno a tus problemas de dinero y a las responsabilidades del hogar. Me han contactado en un par de ocasiones, casi siempre para pedirme algo. Hace un mes recibí una carta solicitando ayuda para pagar el alquiler. Al parecer, el casero no vio con buenos ojos enterarse de que habían vendido las pertenencias de su hijo para cubrir gastos. Escaneé la carta, guardé una copia por si acaso, y la tiré a la basura. También recibí un mensaje de voz de Sabine cerca de Acción de Gracias. Lloraba diciendo que las fiestas no eran lo mismo sin la familia y que solo querían que volviera. Curiosamente, olvidó mencionar que en los últimos 3 años yo había cocinado toda la cena mientras ellos veían el partido, para luego dejarme solo limpiando mientras ellos dormían la siesta. Este año, en cambio,
Lo pasé en casa de Benoit, disfrutando de una comida que no tuve que preparar y de un partido que pude ver entero, sin servir a nadie ni fregar un solo plato. Fue la mejor celebración que he tenido en años. Ahora estoy bien, mejor que bien. Vivo en un pequeño pero ordenado apartamento cerca del campus. Es tranquilo, sin gritos desde otra habitación, sin listas de tareas sorpresa, sin reuniones familiares donde me cargaban más responsabilidades sin darme autoridad alguna. Sigo estudiando y trabajo los fines de semana en un almacén, en una sede distinta para que mi familia no pueda localizarme. La beca cubre mi matrícula y libros, y el trabajo paga mis gastos. Por primera vez, puedo ahorrar en lugar de ver cómo mi dinero desaparece entre emergencias familiares. Incluso construí una nueva computadora, mejor que la que me quitaron, tarjeta RTX 480, 32 GB de RAM, refrigeración líquida personalizada, todo. Me costó unos $3.000, pero valió la pena. Cuando publiqué la foto en nuestro viejo servidor de Discord, alguien preguntó cómo podía pagar algo así. Respondí que lo había ahorrado, lo cual era cierto, aunque no de la manera que ellos imaginaban. Con el tiempo, las consecuencias para ellos fueron más duras. 3 meses después de que me fui, las notas de Sofía empezaron a caer. Sin su hermano para hacer la mitad de sus tareas y explicarle cada concepto, mantener un promedio de 3.8 resultó complicado. La escuela pública no tiene la misma inflación de calificaciones que la privada, y ahora debía estudiar en serio en lugar de copiar mi trabajo. El mes pasado, Hervé perdió su puesto de gerente por una reestructuración, que eliminó cargos redundantes, aunque sospecho que tuvo que ver con las horas que pasaba llamando y pidiendo favores para resolver el desastre financiero familiar. Lleva 6 semanas sin empleo, gastando los ahorros para mantener su estilo de vida. Mientras tanto, Sabine tuvo que tomar un segundo trabajo. Sin un hijo que cocine, limpie y haga recados, toca pagar a alguien o hacerlo uno mismo. Como no pueden pagar servicio doméstico y él se niega a hacer trabajo de mujeres, ahora ella trabaja turnos dobles en la clínica dental y regresa a una casa desordenada, ropa sucia y una familia que igual espera la cena servida. Ha perdido casi 9 kilos y parece 5 años mayor. Mientras tanto, yo disfruto de la paz de mi propio espacio, jugando en mi PC nueva y apreciando lo que es llegar a casa y encontrar silencio. Pero la verdadera sorpresa llegó hace poco. Ayer por la mañana me preparaba para ir a clases cuando escuché golpes en la puerta. Pensé que sería un vecino con un paquete, pero al mirar por la mirilla, allí estaban, Sabine, Hervé y Sofie, con aspecto de no haber dormido en días. Estuve a punto de no abrir, de fingir que no estaba. Sin embargo, la curiosidad pudo más. Después de 6 meses de silencio, ¿qué podía ser tan grave como para conducir 1 hora hasta mi ciudad universitaria y buscar mi dirección? Abrí la puerta, pero dejé el seguro puesto. Lucas, gracias a Dios, empezó Sabine, con lágrimas en los ojos. Necesitamos hablar. Por favor, déjanos pasar 5 minutos. Podemos hablar aquí mismo. ¿Qué quieren? Respondí. Hervé dio un paso adelante. Por un momento pensé que intentaría entrar, pero se quedó quieto, con la mirada derrotada. Hijo, cometimos errores. Ahora lo sé. Pero en ese momento lo que necesitaban, según ellos, era mi ayuda. No pude evitar una risa irónica. ¿Mi ayuda? ¿En serio? ¿Después de vender mi computadora y echarme de casa? Sofía intervino enseguida, casi atropellando sus propias palabras. Te compraremos otra, Lucas. Una mejor, la que quieras. Pero enseguida añadió, como si tratara de justificar todo. Papá perdió el trabajo, mamá está con 2 empleos y podríamos perder la casa. Basta, dije levantando la mano. No sigan, ustedes han venido aquí a pedirme dinero. El intercambio de miradas entre los tres lo confirmó todo. Sabine intentó un enfoque distinto. Cariño, somos familia. Te criamos, te dimos de comer. Me criaron para ser su sirviente personal, la interrumpí. Me alimentaban para que tuviera energía y hacerles las tareas. No finjamos que esto tuvo algo que ver con amor. El rostro de Hervé se encendió de rabia, incluso en su desesperación. Te dimos un techo durante 18 años. Nos lo debes. No les debo nada, respondí, y pude ver en sus ojos que no esperaba oír eso. Hace 8 meses que soy legalmente independiente. Nunca fui su dependiente, fui su empleado. ¿Y renuncié? Sofía rompió a llorar, lágrimas verdaderas, no de las fingidas que usaba cuando quería algo. Lucas, por favor, tuve que dejar la escuela, ahora trabajo en el supermercado por el salario mínimo. Mamá se está enfermando del estrés, papá no consigue empleo. Solo necesitamos. ¿Cuánto? Pregunté. Los tres se tensaron como aves carroñeras al oler carne. Hervé habló rápido, solo lo suficiente para ponernos al día con la hipoteca. Tal vez 15.000, 20.000 como mucho. Te lo devolveremos, lo juro, con intereses. Me quedé mirándolos un buen rato. Eran las mismas personas que durante años se aprovecharon de mí, vendieron mis cosas sin permiso y me echaron en mi cumpleaños. Ahora estaban en mi puerta rogando por un dinero que jamás podrían devolver. No, dije. El silencio se volvió espeso. El llanto de Sofía se intensificó. No,
repitió Sabine en un susurro. No les voy a dar ni un centavo. No voy a confirmar un préstamo. No voy a volver a casa para ayudar. No haré nada por ninguno de ustedes nunca más. Hervé explotó. Egoísta de mierda. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿así nos pagas? Deberíamos haberte echado hace años. Sí, asentí. Nos habríamos ahorrado tiempo todos. Comencé a cerrar la puerta, pero Sabine puso el pie para impedirlo. Lucas, por favor, sé que no fuimos padres perfectos, pero dimos lo mejor de nosotros. ¿No puedes perdonarnos y ayudarnos solo esta vez? Su mejor. Negué con la cabeza. Tu mejor, mamá, fue hacerme cocinar cada noche mientras tú veías televisión. Fue enviarme a trabajar turnos dobles para que Sofie pudiera ir a clases de baile. Fue vender mi computadora sin permiso para comprarle un teléfono que no necesitaba. ¿Podemos compensarte?, insistió. ¿Cómo?, pregunté. ¿Cómo compensas 2 años tratándome como a un sirviente? ¿Cómo devuelves $8.000 robados a tu propio hijo? ¿Cómo reparas echarlo de casa el día de su cumpleaños? No tuvo respuesta. Sofie lo intentó una vez más. ¿Y la familia? ¿Y querernos pase lo que pase? La observé detenidamente. Estaba más delgada y cansada que antes. Tal vez ese trabajo en el supermercado era el primer empleo real que había tenido en su vida. Sofie, dije en voz baja, cuando me han demostrado amor sin esperar nada a cambio, cuando me han ayudado sin obtener un beneficio para ustedes, cuando me trataron como familia y no como empleado. Abrió la boca, pero no dijo nada. Eso pensé. ¿Quieres saber lo que se siente tener familia? Es como cuando los padres de Benoit me preguntan cómo me fue en el día sin esperar nada de mí. Es tener amigos que me invitan porque disfrutan de mi compañía. Es tener profesores que creen en mí por mi trabajo, no por lo que puedo darles. Respiré hondo. ¿Y quieres saber lo que se siente el amor? No es que me despierten el día de mi cumpleaños exigiendo dinero. No es que vendan mis cosas sin permiso. No es que me digan que me largue cuando por fin digo no. Hervé hizo un último intento desesperado. Está bien. ¿Quieres una disculpa? Lo siento. Todos lo sentimos. Cometimos errores, pero somos familia, y la familia se perdona. ¿Familia?, repetí. Sí. Pero la familia es de ida y vuelta. No puedes tratar a alguien como basura durante años y exigir perdón solo cuando lo necesitas. Los miré a los tres por última vez. Ojalá resuelvan sus problemas, de verdad, pero lo harán sin mí. Cerré la puerta y eché el cerrojo. Permanecieron allí unos 10 minutos, hablando entre susurros cada vez más agitados. Escuché a Hervé decir algo sobre desagradecido y egoísta, lo que solo confirmó que no entendía nada. Finalmente se fueron. Preparé café. Me senté frente a mi PC y no sentí absolutamente nada, ni culpa, ni arrepentimiento, ni dudas, solo alivio de que, por fin, se había terminado. Ellos habían elegido su camino hacía mucho tiempo.